Muy bien, chicos. Sistema tributario peruano y legislación tributaria. El logro de la sesión, el logro de la semana. Al término de la semana, pues el estudiante conoce y comprende al máximo la importancia del sistema tributario peruano y su legislación. ¿Qué implica en términos simples el derecho tributario? Derecho tributario para poder ubicarnos. Conjunto de normas jurídicas que van a regular la creación relacionada con los tributos. Esa es la definición formal de derecho tributario. Derecho tributario, conjunto de normas. ¿Ok? Normas. ¿Vinculados con qué? Con el gravamen tributario. Tributario. Tributo. Tributo, entrega de dinero, ¿verdad? Ya está. ¿Cómo se va a dividir formalmente este derecho tributario? Clasificación. El derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho penal. Profe, ¿qué significa derecho constitucional? Habíamos establecido que el artículo 74 de la Carta Magna vigente, ¿qué cosa enfatiza? Los principios tributarios. Cuatro principios tributarios constitucionalizados. ¿Cuáles son? Igualdad, reserva de ley, no confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales. Derecho constitucional tributario. ¿Quién va a resolver alguna injerencia relacionada con los principios tributarios constitucionalizados? ¿Quién sería, chicos? ¿Quién resolvería controversias asociadas con los principios tributarios constitucionalizados? ¿Quién sería? ¿SUNAT? ¿Tribunal Fiscal? ¿Poder Judicial? ¿O el Tribunal Constitucional? El TC. ¿Quién sería? Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional. Constitucional, el TC, porque es un principio constitucional, ¿cierto? El TC va a resolver en esta instancia si es que hay una vulneración o no con este derecho tributario. Segunda clasificación, derecho internacional tributario, internacional. Sí, pues, no solamente se habla de tributación interna, ojo aquí, no solamente se enfatiza en tributación interna, también se habla de tributación internacional. Nuestro país tiene suscrito convenios para evitar la doble imposición tributaria. CDI, Perú, Chile, Perú, Brasil, Perú, México, Perú, Canadá, Perú, Portugal. Nuestro país ha suscrito convenios para evitar la doble imposición tributaria, los llamados CDIs. Entonces, aquí estamos dentro del escenario del derecho internacional. Hay tratados en materia tributaria con qué objetivo. ¿Cuál es la idea de este CDI? Perú-Chile, el más básico, el elemental. Mira, ¿sabes qué? Por un hecho económico que surge entre Perú y Chile, solamente se va a afectar por un hecho económico en un solo lugar. Por las operaciones que se den de Perú y Chile, solamente en un país se va a tributar. Y generalmente, ¿dónde se va a tributar? En aquel territorio donde se use, se efectúa el consumo, la puesta, la utilización de aquel acto. Entonces, hoy por hoy reitero, pues, nuestro país tiene convenios suscritos para evitar esta doble imposición tributaria. Hablamos de derecho internacional. Derecho penal tributario. A ver, ¿qué pasaría si es que un fedatario fiscalizador encubierto va a la bodega Don Lucho, compra bienes, productos con 100 soles, recibe los bienes, los productos, le dan su vuelto, ¿cierto? Y no obstante, el bodeguero Don Lucho le dice al cliente, ¿no? Señor joven, ¿quiere que le emita boleta de venta? ¿Quiere boleta? Algunos te preguntan, ¿verdad? Te preguntan, ¿quiere boleta? Y yo, como soy un fedatario fiscalizador encubierto, ¿qué voy a decir? Mire, señor, deme el documento que usted suele entregar. Así le responde el fedatario fiscalizador encubierto de SUNAT. Deme el documento que usted suele entregar. Don Lucho no entrega absolutamente nada.
Entonces, ellos ya acreditan una infracción tributaria, ¿verdad? ¿Cierto? La infracción tributaria relacionada con el no otorgamiento de un comprobante de pago. Y si es que estamos hablando de una bodeguita, seguramente el comprobante de pago es una boleta de venta que se entrega a aquel consumidor, a aquel usuario final, ¿cierto? El hecho de que el bodeguero no haya emitido el comprobante de pago boleta y no haya entregado al consumidor final, es sancionado con una infracción tributaria de... ¿Qué pensamos, chicos? ¿Cómo es sancionado la infracción tributaria cuando no hay otorgamiento de comprobante de pago en una bodeguita? ¿Qué pensamos? Sancionado con Una multa tributaria. una multa o cierre local. No, multa. Multa, ¿verdad? Como una infracción Multa, tributaria nada más. Cierre Multa temporal, creo. multa o cierre. Una No, nomás, multa, multa o profesor. cierre. Multa Cierre nada temporal. más. Una Multa. multa. Una multa. Multa, profesor. Multa para mis alumnos. La sanción es cierre local, cierre establecimiento. ¿Qué nos dice el artículo 174 del Código Tributario, numeral 1? No emitir comprobante de pago, sanción. La primera, de frente, cierre local, cierre establecimiento. Profe, ¿cuántos días? 3 días. Profe, si soy una cevichería, ¿qué día me va a cerrar? Imaginemos que somos un restaurante, una cevichería. ¿Qué días sería esos 3 días de cierre local? ¿Qué días crees? ¿Sábados y domingos? Viernes, sábado y domingo, los días que más vende la cevichería Barrunto. Más vende esos 3 días, cierre local. Y de alguna manera, ese acto de cerrar el local, ¿qué va a generar en el contribuyente? Profe, genera ira, definitivamente, ¿no? Genera ira. Pero, en términos tributarios, ¿qué genera? Genera riesgo. ¿Riesgo por qué? Porque el dueño del barrunto está pensando, ¿no? Pero ¿quién fue el que no entregó boleta, no entregó comprobante de pago? Mira, ¿sabes qué? Cuando se reabre el local, a cualquier comensal, a cualquier consumidor, emites comprobante de pago, ¿ah? A cualquiera, ¿cierto? ¿Y qué generó? Riesgo. ¿Qué modificó? Conductas. Eso en el escenario de una infracción. Infracción tributaria que genera una sanción. ¿La sanción cuál es? Cierre. ¿Qué pasaría si es que una empresa utiliza para hacer uso del ejercicio de crédito fiscal? ¿Qué pasaría si una empresa utiliza facturas relacionadas con operaciones no reales, operaciones no fehacientes? Es decir, una factura falsa, anotado en tu PTC 21, una factura donde el proveedor no existe, el cliente no existe, el bien materia de producto o servicio no existe, entre otros. Una factura de favor, una factura que seguramente lo han comprado en la Avenida Argentina, han pagado el 5% de la comisión, leyeron el comprobante de pago en blanco y llenaron el monto que se le ocurrió. ¿Cierto? Pero, ahí sí, estamos dentro de delito tributario. Profe, ¿qué significa delito tributario? Pena privativa de libertad. Profe, ¿eso qué significa? Los chicos a Piedras Gordas y las chicas a Santa Mónica, ¿cierto? Sí. Cerrado. Facturas falsas de 2 a 5 años, de 5 a 8 años y de 8 a 12 años nos habla la ley penal tributaria. Delito tributario. Bastante cuidado, ¿ah? Bastante cuidado, ¿ah? No te arriesgues. Te estamos observando, no te arriesgues, ¿ah? Fuentes el derecho tributario. Ah, mira, ¿sabes qué? Cuando estamos ante controversias tributarias, en este caso, pues, vamos a utilizar la norma constitucional, específicamente el artículo 7.4, ¿verdad? Los tratados internacionales, las leyes tributarios, ¿cierto? Decreto Supremo, la jurisprudencia, las resoluciones,
la resolución emitida por el Tribunal Fiscal, la RTF, entre otros, ¿verdad? Todo ello sirve para ¿qué? Para poder resolver las controversias tributarias. Profe, y a partir de todo ello, ¿y qué es la tributación? Ahí está. Ese ejemplo habla por 1000 palabras, ¿cierto? Aporte monetario, entrega de dinero que se realiza a favor de ¿quién? Del Estado, para que el Estado cuente con dinero a fin de cumplir, a fin de satisfacer los llamados fines sociales. Profe, ¿y cuáles son los fines sociales del Estado? Salud, educación, vivienda, transporte, entre otros. La tributación. Fin de la tributación. Imaginemos que la empresa, ¿no? La empresa pues goza, las personas naturales gozan de postas médicas, educación, vivienda, transporte, que han sido otorgados ¿por quién? Por el Estado, como consecuencia del cobro de los tributos, ejecutó obras, entre otros. Todo ello que va a implicar que la ciudadanía se va a poder desenvolver en condiciones normales, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y lo que le va a generar? El bien común, el bienestar común, es decir, darle las condiciones mínimas necesarias para que puedan desarrollarse. ¿Sí? Profe, ¿qué cosa era tributo? Ah, tributo, de acuerdo a la RAE, ¿verdad? Entrega por parte del súbdito al Estado para las cargas y atenciones públicas, en este caso de cierta cantidad de dinero, siempre vinculado con atenciones públicas. Entonces, tributo, pues reitero, entrega de dinero que se realiza a favor del Estado para que el Estado cuente con recursos suficientes a fin de satisfacer los llamados fines sociales. Profesor, ¿y cuáles son los fines sociales? Salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, ¿cierto? ¿Alguna característica particular que debemos enfatizar respecto a los tributos? ¿Qué podría ser? Ah, generalmente, ¿no? Generalmente prestación de entrega, suma de dar, ¿cierto? Entrega de dinero, pago, ¿cierto? Monto pecuniario, ¿cierto? Que tiene que ser cumplido, satisfecho ¿por quién? Por el deudor tributario. Está. Profesor, y hemos hablado del sistema tributario, ¿verdad? Ah, el sistema tributario, en este caso, ahí está, su composición, código tributario y los tributos. Tributos del gobierno central, local, entre otros. Entonces, aquí va a aparecer la llamada clasificación tripartita, así se denomina. Clasificación tripartita, la que habíamos enfatizado al inicio, ¿verdad? ¿Por qué se dice tripartita? Porque son tres, ¿cierto? Impuesto, contribución y tasa. Ejemplo de impuesto, IGB, impuesto a la renta. Ejemplo de contribución, el pago por concepto de Senati, el pago por concepto de CENCICO. ¿Esa salud también sería contribución, profesor? Dime. ¿Es salud y ONP no sería contribución también? Sí, también son considerados dentro de las contribuciones, sí. Entre otros ejemplos, ¿verdad? Sí, es válido tu ejemplo, sí. Y las tasas, a su vez, se van a subdividir en arbitrios, en derechos y en licencias. Ahí está, la potestad tributaria, ¿verdad? La potestad tributaria, ese poder de imperio que tiene el Estado, ¿verdad? Más aún, la potestad tributaria relacionado con el cobro de los tributos, con la recaudación tributaria, el Estado expresamente a quién ha delegado esa facultad. ¿A quién ha sido delegada? A la SUNAT. A la SUNAT, muy bien, la SUNAT. Y la SUNAT, por concepto, va a tener 4 grandes facultades. SUNAT, por esencia, tiene 4 grandes facultades. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué pensamos? Lluvia de ideas. Recaudación de impuestos. La SUNAT recauda, ¿qué más? Dale con audio. Fiscaliza. Fiscaliza, muy bien, recauda, fiscaliza, ¿qué más? Nos faltan 2. Control. Administra.
Control. Recauda, fiscaliza. Administra. Administra, no. Recauda, fiscaliza. ¿Qué más? ¿Qué pasó con el tema del cierre local? ¿Qué es eso? Sancionadora. Facultad sancionadora. Sancionadora, ahí está. Recauda, fiscaliza, sanciona. Nos falta uno. Recauda, Controla, no sé qué cosa. sanciona y Control. de Determina. determina. Muy bien, ahí está. Excelente, muy bien, chicos. Bien. 4 grandes facultades que tiene la SUNAT. Fiscaliza, recauda, determina y sanciona. Profe, ¿qué significa fiscalización? Fiscalización significa inspección, investigación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Va a fiscalizar a las empresas. Profe, ¿qué significa recaudación? Recaudación, cobro del tributo, ¿verdad? Conjuntamente con el apoyo de las entidades bancarias, ¿verdad? ¿Cierto? Recaudación. Profe, ¿qué significa facultad sancionadora? Ante la vulneración de un marco normativo, genera una sanción. Sanción, multa. Sanción, cierre local. Sanción, cierre establecimiento. Sanción, comiso de bienes. ¿Cierto? Facultad sancionadora. Profe, ¿y qué cosa era facultad de determinación? Determinación. El auditor tributario puede determinar la deuda tributaria sobre base cierta o sobre base presunta. Solamente en 2 palabras para no confundirnos, esto forma parte ya de toda la información que vamos a ver más adelante. Base cierta significa que te determinan deuda a partir de tu propia información. Base cierta. De tus propios libros te determinan deuda. De tus comprobantes de pago te determinan deuda. Base cierta. Elementos probatorios reales. Base presunta, ¿qué significa? Habiendo pedido información, la empresa, el contribuyente, el deudor, no entregó aquella información que fue expresamente solicitado. Base presunta, el auditor presume ingresos omitidos. Presunción. El Código Tributario nos enfatiza en el artículo 64 de diferentes causales para poder efectivizar el procedimiento de determinación sobre base presunta. Fiscaliza, recauda, determina y sanciona. Muy bien. Aquí está, por ejemplo, la clasificación tripartita, ¿verdad? Impuesto, contribución y tasa. Impuesto, ahí está. El impuesto se dice, ¿no? En marco teórico. Pago que no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente. Sí, pues, el ejemplo típico es el impuesto a la renta, ¿verdad? Tú pagas y directamente, inmediatamente, no percibes nada, ¿cierto? Impuesto. Contribución, Tenatis, en sí, aquí hay un pago, sí, pero sí hay una contraprestación, ¿verdad? Sí hay un beneficio. Por ejemplo, o el uso de obras públicas, de actividades estatales, ¿cierto? La tasa, como habíamos también señalado, se divide en arbitrios, derechos y licencias. Arbitrio, el pago por concepto de alumbrado público, serenazgo. Ejemplo de derechos, el pago por concepto de tramitación de partida de nacimiento y de matrimonio. Ejemplo de una licencia, la autorización formal de un negocio. ¿Verdad? Una licencia, ya está. Potestad tributaria, todo lo que habíamos enfatizado, ¿verdad? La potestad tributaria es esta facultad que ostenta el Estado, ¿verdad? El poder de imperio del Estado, ¿cierto? Para poder estar legitimado específicamente en la Constitución. Recuerda que esa potestad tributaria no puede ser amplia, está sujeto a límites. Los límites de la potestad tributaria, ¿cuáles son? Va a estar limitado, ¿por qué? Por los llamados principios tributarios. La potestad no puede ser amplia, no puede ser excesiva, no puede ser demasiado onerosa. Va a estar limitado a través de los principios tributarios. Profe, ¿y qué son los principios tributarios? Ahí está. Son una garantía en este caso que van a gozar los contribuyentes, ¿sí? Usted lo goza, ¿cierto? Los parámetros, ¿a qué? A esa llamada potestad tributaria. Profe, ¿y cuáles eran los principios tributarios? Hay un término
que no es considerado un principio tributario, pero que está vinculado intrínsecamente en todo el contenido de la Constitución, el deber de contribuir. ¿Qué implica este deber de contribuir? El deber de contribuir pues está asociado con pagar tributos y nosotros, como consumidores, como ciudadanos, colaborar con el Estado en la lucha contra la evasión. Entonces, el deber de contribuir pues debe nacer de la población, de los consumidores, las personas naturales, para poder pagar oportunamente el gravamen tributario y colaborar, reitero, con ello para que el Estado cuente con recursos suficientes, necesarios, a fin de poder satisfacer los llamados fines sociales, es decir, los fines de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, ¿verdad? El denominado deber de contribuir. Principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad en materia tributaria? A. Principio de legalidad consiste en utilizar el instrumento normativo idóneo para efecto de la creación de un tributo. Principio de legalidad, la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, ¿cierto? Nació un instrumento normativo con una ley. Principio de legalidad. ¿Qué significa principio de reserva de ley en materia tributaria? A. Reserva de ley. Que los elementos principales, que los elementos fundamentales de una norma tienen que estar expresamente detallado, tiene que estar expresamente descrito, ¿dónde? En la propia ley y no en otro instrumento de menor jerarquía. Es decir, principio de reserva de ley implica que el dato deudor tributario, el dato acreedor tributario, el dato porcentaje, tasa, los elementos fundamentales de una norma tienen que estar expresamente contemplados en la propia ley y no pues en una circular, en un anexo, ¿cierto? Eso es lo que se denomina el principio de reserva de ley. ¿Qué significa este principio de capacidad contributiva? Ojo aquí, capacidad contributiva. A, el deber de contribuir, ¿cierto? Viene a ser la aptitud económica, en este caso, aptitud económica de todos los miembros de la sociedad civil, ¿para qué? Para poder contribuir con los gastos públicos, la capacidad contributiva. Es más que nada la aptitud económica, ¿verdad? La cantidad de dinero que uno tiene y a partir de ello, pues, se va a hacer el cálculo del porcentaje del tributo que tiene que asignar al Estado. Principio de igualdad en materia tributaria. Los contribuyentes con capacidad contributiva similar van a recibir el mismo trato legal frente al mismo acontecimiento, frente al mismo supuesto de hecho. Los contribuyentes de similar capacidad contributiva van a tener que recibir el mismo trato. Es decir, si es que a todos nos resulta aplicable la tasa del 29.5, ¿cierto? A todos nos resulta aplicable el pago a cuenta mensual de 1%, y aquellos que ganan más, su base de referencia seguramente para poder determinar el tributo, base de referencia mayor, aquellos que ganan menos tributarán menos. Principio de no confiscatoriedad. La confiscatoriedad que habíamos establecido, que ningún gravamen, ningún tributo puede ser excesivo, puede ser demasiado oneroso, puede llegar, en este caso, pues, a extremos insoportables que el contribuyente ni siquiera lo va a poder asumir, ¿cierto? Respeto a los derechos fundamentales. Aquí está el ejemplo que habíamos visto al inicio del secreto bancario, ¿verdad? ¿Cierto? El legislador tiene que cuidar la norma para efecto de que no se vulnere los derechos consagrados, los derechos humanos. Entre otros, por ejemplo, el que más se vincula en materia tributaria, el secreto bancario, ¿cierto? Yo, auditor, no le puedo decir al banco, oye, banco, dame los estados de cuenta corriente de enero a diciembre del 2019 de todos los bancos, BCP, Interbanco, Chabán, BBVA, entre otros, todo el movimiento de Omar Guerreros. Todo. Oye,
¿Lo puedo pedir? El banco. ¿Está obligado a darle? ¿Cierto? Solamente con una autorización judicial. El juez va a efectuar el procedimiento de levantamiento del secreto bancario con autorización judicial. ¿Qué significa, pues, en materia tributaria, chicos, el principio de publicidad? Publicidad. ¿Cómo está regulado? En este caso, ¿no? Este principio, ¿qué implica? Que toda norma tiene que estar debidamente publicada. ¿Y publicada dónde? En el diario oficial El Peruano. En este caso, sin publicación, no hay vigencia, ¿cierto? Y por lo tanto, tampoco habría eficacia, ¿verdad? Aquí está, como habíamos establecido al inicio, el artículo 7.4 de la Constitución expresamente señala: los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley. El 7.4. ¿Qué más nos dice? Mira, el 7.4. El Estado, al ejercer la potestad tributaria. Profe, ¿qué cosa era potestad tributaria? El poder de imperio, ¿verdad? Que tiene el Estado. Esa potestad tributaria debe respetar los principios de reserva de ley, primer principio; igualdad, segundo principio; respeto de los derechos fundamentales, tercer principio; y ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, cuarto principio. ¿Qué tan importante son los principios tributarios que expresamente hay un articulado dentro de nuestra Constitución que así lo establece? Entonces, los principios tributarios constitucionalizados: reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales, están expresamente descritos, detallados en el 7.4 de nuestra Constitución. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, los cuatro principios: reserva de ley, igualdad, derechos fundamentales y no confiscatoriedad. Aquí tenemos en qué medida la información. Ok, claro, la importancia de los conceptos que hemos señalado, ¿verdad? Ya tenemos conocimiento de lo que hemos visto: el sistema tributario, los principios tributarios, así como la clasificación tripartita del tributo, ¿verdad? ¿Cierto? Ya está. Veamos algunas preguntas para graficar si efectivamente nos hemos dejado entender antes de culminar nuestra sesión. A ver. La tramitación por parte del señor Paolo Farfán Chávez para la obtención de una partida de nacimiento de su menor hijo llamado Junior. ¿Qué cosa es? ¿Impuesto, contribución o tasa? Derecho. Tasa por derecho. Derecho. Tasa. El término es tasa y específicamente un derecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Sí. Sí. Número 2. Monto pagado por la familia Ramos Rodríguez: mantenimiento de servicio público, limpieza. Arbitrios. Arbitrio. De una tasa, el concepto arbitrio. Arbitrios. Bien. Excelente, 20 a todos. Siguiente. Si el Congreso, ejemplo hipotético, el día lunes acuerda mediante ley aprobar el incremento del IGB de 18 a 50%. Ojo aquí, se estaría vulnerando, infringiendo, quebrantando el Principio de no confiscatoriedad. no confiscatoriedad. Muy De bien. no confiscatoriedad. Mis futuros tributarios. Muy bien. Seguimos. Pero no puede parar. Para que opere la vigencia del impuesto al consumo de bolsas plásticas relacionado con la conservación del medio ambiente. Hay un impuesto, ¿verdad? Hay un impuesto en la bolsa plástica, ¿verdad? 10 céntimos, 20 céntimos, ¿cierto? Igual todos lo compran, ¿cierto? Para que opere esta vigencia, ¿qué se ha cumplido? Para que sea vigente un impuesto, ¿qué tiene que cumplirse? Se publica en el diario oficial peruano.
Correcto, muy bien. Para que opere vigencia tiene que haber publicidad, porque sin publicidad no hay eficacia. Publicidad. Muy bien, seguimos. La bibliografía siempre va a ser nuestro texto único ordenado del Código Tributario, aprobado pues por Decreto Supremo número 133/2013, Economía y Finanzas, ¿cierto?